Isaías 55:10. El profeta Isaías. Amén. ¿Tenemos? Dice así la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta es tu palabra, Señor, y te agradecemos por ella. Sabemos que es un alimento que necesitamos, Padre. Hoy te pedimos que abras nuestro corazón, que abras, Padre Santo, nuestro oído espiritual para entender lo que tú vas a dar a tu iglesia hoy. Asimismo te pedimos que unjas los labios de tu siervo, Padre, y que sea tu palabra brotando de su boca. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Podemos sentarnos, por favor. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Está lleno, pan. Está lleno. Ya, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Yo les dije que va a ser una miniserie, empezamos el jueves pasado. Un pequeño repaso de la Biblia en sí, un panorama así, bíblico. La serie del jueves pasado, y yo mencionaba 3 características de la palabra, ¿se acuerdan? Aparte de la tarea que a mí les voy a tomar de los libros históricos, ¿se acuerdan de las 3 características principales de la Biblia? La Biblia es el único libro lleno de inspiración, lleno de revelación y lleno de iluminación. Eso, muchas gracias. Inspiración, revelación y iluminación. El salmista en el Salmo 115, versículo 105, dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia tiene esa característica, tiene esa cualidad que es lumbre, es luz, la que guía. Es la guía para la familia, es la guía para el matrimonio, es la guía para los hijos, es la guía para todo, hermano. La Biblia usted encuentra todos los propósitos de Dios para la vida de una persona. Ahí está esta característica de ser un libro iluminado. Yo no sé si le ha pasado que hay ocasiones en que estamos un poco decaídos, estamos cansados, estamos tristes, y la Biblia nos anima, nos motiva, tal vez por la palabra de un predicador, o tal vez porque usted abrió en cierto texto, estabas decaído y encuentras ahí un salmo que te dice: Señor es tu fortaleza. Encuentras un salmo que te dice: el Señor es tu refugio, es tu ayuda, es tu proveedor. Entonces son salmos y son textos que nos inspira, que nos motiva. Por eso iluminada. Pero aparte de eso, es un libro inspirado. Hay muchos libros, pero el único que ha sido inspirado ha sido la Biblia. Y digo inspirado porque aunque hay muchos autores, más de 70 autores bíblicos, nos revela su unidad, su coherencia, y nos muestra al que lo inspiró, al Espíritu Santo. Dios mismo ha inspirado a esos autores. ¿Cómo puede ser posible que desde el Génesis hasta Apocalipsis vemos un entretejido entre libros, ¿no? ¿Cómo Daniel, siendo un profeta que vivió 500 años antes de Juan, pudiera hablar de las revelaciones que Juan en la isla de Patmos escribe en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo puede ser posible? Vamos más atrás. ¿Cómo puede ser que en Génesis, escrito por Moisés, Génesis en el capítulo 1, el versículo 15, menciona que de la simiente de la mujer nacería nuestro Salvador? Más de 1500 años después, Mateo da cumplimiento a esto cuando nos muestra que de la simiente de una virgen nacería nuestro Salvador. 700 años antes de Jesús, el profeta Isaías dijo: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. 700 años. Nos muestra que es un libro entonces inspirado por Dios.
Pero aparte es un libro lleno de revelaciones. Es más, hay uno específico que se llama Revelaciones, que es el último. En algunas Biblias usted no encuentra Apocalipsis, sino encuentra la palabra libro de Revelaciones. Desde el Génesis hasta el libro de Revelaciones, pues nos muestra que es un libro lleno de iluminación, de inspiración y un libro revelado. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ahora sí la tarea. No, voy a tomar tarea más bien. Vamos a dejar para después. Ahora, en un principio, yo quiero empezar con esto. Los primeros libros del Antiguo Testamento, queridos, eran uno solo. Un solo libro. Luego vino la división que hoy tenemos, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, y todos los demás. Esto se dio debido a 70 judíos que decidieron reunirse en Alejandría para poner las divisiones. Eso es conocido como la famosa Septuaginta. No sé si usted identifica la palabra, la Septuaginta. Hoy voy a mencionar algunos términos, pero también voy a explicar que tal vez no le sea muy familiar, pero es importante para poder entender este libro que usted tiene en sus manos, para poder entender cómo aún ha sobrevivido este libro, cómo aún la tenemos a pesar de tanta persecución, a pesar de que tantas personas han querido tergiversar sus textos, han sacado textos de contexto y barbaridades que escuchamos utilizando la Biblia, aún hoy prevalece. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará. Cielo y tierra, un día cielo se acabará, tierra también, pero la palabra de Dios nunca pasará, permanecerá. Entonces eso nos muestra que es la misma voz, es la misma voluntad de Dios. La palabra Septuaginta, para que usted vaya identificando, significa 70 en latín. Septuaginta, 70 en latín, llamado así en honor a los 70 hombres que la tradujeron. Acuérdense que los primeros manuscritos fueron escritos en hebreo, la Biblia original estaba escrito en hebreo. Pero el idioma de boga en ese entonces era el griego. Por eso la necesidad de una traducción de la Biblia del hebreo al griego, ya que el hebreo ya no se hablaba, ya nadie utilizaba el hebreo. Incluso en el tiempo de Jesús y sus contemporáneos, el lenguaje utilizado era el arameo, no el hebreo. O sea, en el tiempo de Jesús el hebreo estaba casi muerto, estaba casi extinto. Jesús hablaba el arameo. Por eso la importancia de una Biblia traducida al griego, porque era el idioma de boga. ¿Está bien la palabra? Era el idioma de moda en ese entonces. Fue necesario entonces traducir, y estos 70 ancianos de Israel se reunieron para hacer la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego en 72 días en Alejandría. De ahí surge la palabra Septuaginta. Septuaginta, cuando se estudia teología, es una palabra que se utiliza mucho debido a estos 70 hombres que tradujeron la Biblia al griego. Así como tenemos traducciones a nuestro castellano, ¿no? Usted tiene, la mayoría tiene la Biblia que se llama Reina Valera, la versión 1960, que es la que más se utiliza. Reina Valera, esos fueron traducidos por españoles, o sea, ahí sí del griego al castellano. Y así tenemos la King James, la traducción americana, la traducción en portugués y muchas otras. En la Septuaginta contenía todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos eran? Eso. 39, la semana pasada hablamos. Esa Septuaginta contenía los 39 libros del Antiguo Testamento, incluyendo algunos apócrifos. Otra palabrita para que tomen cuenta. Apócrifo significa oscuro, oculto. La Biblia de Jerusalén, que es la Biblia de la Iglesia Romana, contiene los libros apócrifos que nosotros no tenemos, porque consideraron
esos traductores de la Biblia, que eran libros escritos en un periodo en el que Dios no inspiró, en el que Dios no habló. Un periodo llamado el periodo intertestamentario. ¿Les estoy empalagando con tantas palabras nuevas, hermanos, o no? ¿Estamos bien? Vaya anotando ahí. Entonces, yo traté de hacer un resumen de un estudio que di en 2 meses. Es difícil en 2 meses hablar en 2 o 3 series, pero la idea es poder aprender un poquito con respecto a la historia de la Biblia. ¿Qué les decía? 39 libros del Antiguo Testamento que incluyeron, por cuestión cultural, por cuestión histórica, por cuestión de historia, incluyeron algunos libros apócrifos. Ahora, estos libros apócrifos después no fueron incluidos en la Biblia que hoy usted tiene, porque muestra que no han sido inspirados por Dios, ya que fueron escritos en ese periodo llamado intertestamentario, un periodo llamado también el silencio de Dios, entre el último libro del Antiguo Testamento, que se llama Malaquías, y el primero del Nuevo Testamento, que se llama Mateo. Entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento hubo un tiempo de 400 años. 400 años. Surgieron muchos imperios, pero Dios no levantó a ningún profeta. Dios cayó. Es por eso que este periodo es llamado intertestamentario, o el periodo del silencio de Dios. En esos 400 años se escribieron los libros oscuros, se escribieron los libros ocultos. Ahora yo pregunto, ¿cómo puede ser inspirado si Dios no habló? ¿Cómo puede ser revelado si Dios cayó en ese tiempo? Dios no levantó profeta. El último profeta en el que se cerraron las profecías se llamó Malaquías. Ahí se cerró. Y el siguiente profeta que anunciaba la venida de Jesús, ¿quién fue? Nuevo Testamento. Juan el Bautista. Fue Juan el Bautista el que dijo, pues yo no soy digno. O sea, no crean que yo soy el Cristo, porque decían, ¿y tú eres el que tanto hablaba en el Antiguo Testamento que habría de venir? No, yo no soy. Ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de sus pies. El que viene detrás de mí, Él es. Hablando de su primo, Jesucristo. ¿Está conmigo, hermanos? Mire qué interesante. El Nuevo Testamento también fue influenciado por la Septuaginta, esa traducción de los 70, ¿no es cierto? Pero jamás se menciona en el Nuevo Testamento los libros apócrifos o oscuros del Antiguo Testamento. No se pronuncia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús en el desierto, Él se defiende con el texto utilizado en Deuteronomio. ¿Se acuerda? No solo de pan. ¿De dónde toma ese texto? Deuteronomio. No sé. Al Señor tu Dios adorarás. No tentarás. ¿De dónde toma? Del Decálogo, de Deuteronomio o de Éxodo, el famoso Éxodo capítulo 20, ¿no? Que son los 10 mandamientos. El nacimiento de Jesús también ya es citado en el Antiguo Testamento, lo que habría de padecer, cómo moriría, el lugar donde nació, quién habría de anunciar a Cristo, haciendo referencia a Juan el Bautista. El libro de Hebreos, por ejemplo, este es una alusión también al Antiguo Testamento. El libro de Hebreos está lleno de citas del Antiguo Testamento, así como el libro de Daniel habla de las profecías dadas a Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, no solo la leemos, sino cuando meditamos, cuando estudiamos, cuando pasamos tiempo con la Biblia, nos damos cuenta que es un libro que es un compendio de libros, de 66 libros que están, ¿cómo se llama? Entretejidos, puede ser, que están entrelazados, entretejidos el uno con el otro. Es impresionante la unidad de la Biblia, la unidad
de este compendio de 66 libros. Otra palabrita para que usted tome en cuenta es la palabra canon. No sé si usted identifica la palabra canon, así como la marca de las cámaras de foto, canon, que proviene del griego canon con K. Eso significa vara de medir o regla, es una norma. Usted me dirá, ¿por qué aquí tenemos 66 libros y hay otras Biblias que hay 72, hay otra que hay 74, hay otra que hay más libros? ¿Por qué nosotros 66 libros? Sencillo, hermano, porque se determinó un canon, o sea, una medida, una norma de los libros inspirados por el Espíritu Santo, que la iglesia ha tenido sumo cuidado y durante años han recopilado información de los manuscritos para que hoy usted tenga estos libros revelados, iluminados e inspirados por Dios. 66 libros, ya que cuando se estaba haciendo la traducción, cuando se estaban escribiendo o pasando del hebreo al griego, por esos 70 israelitas, había surgido o se pretendían pasar por inspirados estos libros oscuros, estos libros apócrifos, escritos en el periodo de 400 años. Amén, hermano. No quiero confundir esto, tratando de hacer lo más sencillo posible para que entendamos. Yo os quiero mencionar, hay algunas contradicciones. Yo encontré unos textos, hermano, que quiero compartir con ustedes para que se den cuenta de la incoherencia de algunos apócrifos. Sabiduría capítulo 11 versículo 17. Usted no va a encontrar porque en su Biblia no está. Sabiduría 11, 17 dice, yo les voy a leer porque está en esas otras Biblias. Dice, ponga atención. Tu mano omnipotente que de la materia creó el mundo. Tu mano omnipotente que de la materia creó el mundo. Contradiciendo Génesis capítulo 1 y Hebreos capítulo 11 que dice que Dios creó de lo que no existía. No había nada, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había absolutamente nada. Parece ser inspirado, pero no tiene nada que ver. Tobías capítulo 12 versículo 9, les voy a leer. Tobías dice, la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. Nosotros sabemos, hermano, lo único. La limosna nos libra de la muerte y nos limpia de pecado. O sea, cuando usted da la limosnita, que nosotros no damos limosna, nosotros ofrendamos, ¿no es cierto? No damos lo menor a Dios. Libra del pecado. Cuando sabemos muy bien que lo único que nos limpia del pecado se llama gracia a través de la sangre de Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 9 dice que la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica de todo pecado. No la limosna, no tiene nada que ver. Entonces estos libros abundan en errores históricos, geográficos, fechas, contradicen los libros de la Biblia y ninguno es profético porque fueron escritos en el silencio de Dios. Fueron escritos en ese periodo de silencio. Ahora les mencioné la palabra canon. Canon significa vara de medir. Significa una regla, ¿no es cierto? Una regla para medir. Yo te pregunto entonces, ¿cuál sería el requisito para estar dentro de este canon? O sea, ¿cómo saber que eran inspirados? ¿Cómo saber que tenemos en verdad los 66 libros inspirados por Dios? ¿Cómo entender qué hacía falta para entrar dentro de esta vara de medir, de este canon? 3 cosas, hermano. Guarda eso en tu corazón. 3 cosas. Primero, el escritor del libro. El escritor del libro tenía que ser un profeta, tenía que ser un hombre de Dios, un llamado por Dios. Acuérdese, ahí tenemos a Moisés, a Abraham, todos fueron llamados por Dios. A uno le llamó en la zarza, al otro le llamó sal de tu tierra y de tu parentela. Eran hombres de Dios, luego fueron profetas, hombres,
que han sido inspirados por el mismo Espíritu Santo. Eso bajo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tendría que ser un apóstol o un discípulo que hubiera estado con Jesús o que hubiera andado con Jesucristo. En el caso de Pablo, Pablo no andó con Cristo. Él recibió la invitación, él recibió esta asignación dada por el mismo Cristo camino a Damasco, pero fue llamado a sí mismo por Dios. Entonces tenemos a los llamados en el Antiguo Testamento, a los profetas en el Antiguo Testamento y a los discípulos y a los apóstoles en el Nuevo Testamento, incluyendo también a Pablo. Amén, hermano, ¿está conmigo? Usted me estará preguntando, apóstol y discípulo, ¿y quiénes eran apóstoles y quiénes eran discípulos? ¿Cuál es la diferencia entre apóstol y discípulo? Bueno, la palabra discípulo es enseñado. Cuando andaban con Jesús, ellos eran enseñados. Cuando Jesús ascendió y les mandó, los discípulos pasaron a ser enviados. ¿Está conmigo? De enseñados a misioneros, a enviados. Entonces un apóstol, ¿qué es? Un misionero, es un enviado. Cuando eres discípulo estás ahí sentadito, sí, maestro, sí entiendo, estás tomando apuntes y todo lo demás. Jesús asciende y dice, ahora sí, vaya y predica en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Ahí ellos empezaron su misión de apóstol, siendo misioneros. ¿Está conmigo? Tenemos a nuestro apóstol, a nuestro misionero, a nuestro pastor. Él es un enviado. Fue discípulo, claro, en un tiempo fue discípulo, fue instruido también por su pastor. Pero llegó un momento en que fue enviado a las misiones. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Está aprendiendo un poquito, hermano? Es bueno, ¿no? Un poquito de teología para marear un poquito. Bueno, vamos a ir, hermano. Ahí estamos. Entonces, primero, ¿cuál es el requisito para entrar al canon? A esta vara de medir. Primero, el escritor del libro. El escritor tenía que ser un hombre de Dios, instruido por Dios, haber andado por Dios, haber sido llamado por Dios. El escritor del libro. Segundo, hermanos, el contenido del libro. Contenido, debía guardar la unidad, la coherencia con todos los demás escritos, manteniendo la integridad, la ética y la moral de toda la escritura, ¿no? El contenido, el escritor, el contenido y por último la aceptación. Tendría que ser aceptado por la iglesia, tendría que ser aceptado por la congregación, ¿no es cierto? Toda la congregación tenía que estar de acuerdo con el contenido de este libro. El canon entonces estaba compuesto por primero, y aquí sí va la recomendación que les di la semana pasada. Primero, estaba compuesto por los 5 primeros libros llamados la Torá, para el judío, y para la iglesia llamada Pentateuco. Torá, no sé si usted identifica la palabra Torá. Torá para el judío es la ley de Moisés. La ley de Moisés es la Torá. Cuando usted escucha a un judío diciendo la Torá, pues no es otra cosa, hermano, que el Pentateuco. Entonces tenemos ahí el Pentateuco. Empieza en el libro del principio, ¿no es cierto? El cruce en el desierto. Eso. Y ahí viene la parte de la ley también, Levítico, ¿no? Ahí viene el censo del pueblo. El libro de Números y la repetición de la ley, que es el libro de, tenemos 5: Génesis, Éxodo, Levítico. Verán, hermano, que esto los niños ya saben. Usted le pregunta a los niños de la clase, ellos te dan así, ¿no es cierto? No se enseña. Así que nosotros tenemos que agarrar viada también, ¿no? Génesis, la palabra Génesis. Mi querido Félix. Mire, qué interesante. Claro, la ley de Estados Unidos está basada en la palabra, pero yo no sabía que era en el libro de Números. Qué interesante, ¿no? Yo creo que en la última época han modificado algunas cosas, por eso tanta
han tergiversado tanta cosa, ¿no es cierto?, ahí en las leyes americanas. La ley de Moisés, Torá o Pentateuco, Génesis, la palabra Génesis, en el principio narra la creación del mundo, del hombre, el pecado, la elección de un pueblo para Dios y su redención. Es en el libro de Génesis en donde Dios levanta a un pueblo a través de un hombre llamado Abraham. Dios le dice a Abraham: Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela. Ahí nace el pueblo hebreo. No, el libro de Génesis. El libro de Éxodo significa salida. Para que usted se dé cuenta. Salida. Narra la salida del pueblo de Dios de Egipto. Usted conoce muy bien la historia, y ya está en Éxodo. Levítico, la palabra Levítico significa Él llamó, y Él llamó. O sea, en este libro se trata de las leyes que Dios le dio a Moisés. Libro de Números, en el desierto. Trata de la organización de las tribus. Cada hijo de Israel, o sea, de Jacob, tenía que formar una tribu, entonces se requería un orden para tal formación. El libro de Números. También nos da información de censos que nos ayuda a entender el tamaño de la población desde el principio hasta el final de la travesía en el desierto. Ese es el libro de Números. Y el libro de Deuteronomio, la palabra significa estas son las palabras o repetición de la ley. Acuérdese que todos aquellos que salieron de Egipto en la travesía que duró, algunos dicen 40, 42, 43, pero por ahí duró 40 o más de 40 años. Todos los que salieron de Egipto, excepto 2, murieron en el desierto. Entonces los que entraron a Canaán o la tierra prometida era una nueva generación, o sea que no habían escuchado lo que Dios le dijo a Moisés en los libros anteriores. Era necesario repetir. Por eso, Deuteronomio. Repetición de la ley. Para que les quede claro, ¿no? Para que no digan, nadie me dijo. Para que no digan, pues yo no sabía. ¿No es cierto? Eso va a pasar también en el cielo, yo me imagino. Nadie va a tener la justificación de decir, pues que nadie me dijo pues que no hay que matar. Nadie me dijo que no hay que robar. Perdón, si no has leído, es una ley puesta también en nuestra conciencia. ¿Por qué el que mata huye? Porque le delata la... ¿Y quién puso esta ley? Dios. ¿Por qué el que adultera se esconde? Para que no le vean. ¿Por qué? ¿Por quién le puso esta ley? Fue la ley de lo bueno y de lo malo. El ser humano sabe que es bueno y sabe que es malo. Así que no me vengan, que no me dijeron. No, nosotros sabemos. Aunque no haya leído la Biblia, nadie puede llegar ante Dios y decir, pues nadie me dijo pues que no hay que robar. Perdón, pero es una ley que fue escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. No necesitas leer el Pentateuco, porque nuestra conciencia nos delata. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Entonces tenemos el libro de Deuteronomio. Estas son las palabras o la repetición. Era necesario repetir la ley para aquella nueva generación que entraba a la tierra prometida, por si acaso. Repetición de la ley. ¿Quién escribió el Pentateuco? Pues bien, hermano, la afirmación es contundente, que el escritor del Pentateuco es Moisés. Tengo algunos textos aquí para los que anotan. Les voy a dar así como metralleta. Josué 1:7, 23:6, 1 Reyes 2:6, 2 de Reyes 14:6, Esdras capítulo 3, versículo 2, Daniel capítulo 9, versículo 11. Ahí me piden al final. Entonces tenemos aquí, si no tenemos tiempo, si nos vamos a poner a leer todo lo que tengo aquí, de todos los textos de respaldo, hay muchísimo. Entonces, es contundente, hermano, que el escritor del Antiguo Testamento es... del Pentateuco es Moisés. Incluso los escritores del Nuevo Testamento dan fe que es Moisés cuando habla de la ley de Moisés. Ahí está. Jesús, el mismo Cristo, las palabras de Jesús también dan testimonio que Moisés es el autor. Les voy a dar uno solo, les voy a leer. Juan capítulo 5, versículo 46 dice:
porque si creyeron en Moisés, creerán en mí, porque de mí escribió él. ¿Ah? Entonces tenemos a los mismos escritores del Antiguo Testamento, a los autores del Nuevo Testamento y al mismo Jesús dando fe de que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Amén. Entonces tenemos, vamos a repasar, Génesis, Éxodo. A ver, vamos a poner un poquito más difícil. Génesis, ¿qué significa? Inicio, principio. Éxodo, ¿qué significa? Salida. Tenemos Levítico. ¿Qué significaba Levítico? Leyes. Tenemos números. Habla de números, censo, ¿no es cierto? Del censo. Y tenemos a Deuteronomio, que habla la repetición de la ley. Ven, hermano, así de sencillo. 5 años tuve que estudiar para aprenderme esto, hermano. Les estoy dando en media hora. Y gratis. Debía cobrar. Afuera voy a estar ahí con el alfolí. A ver. No, mentirita. Entonces tenemos los primeros 5 libros. Y luego tenemos 12 libros llamados los libros. No. Los libros históricos. Que habla de la historia de Israel. Este libro empieza en Jueces y termina en una mujer. Esther. Entonces tenemos ahí a 12 libros. 12 libros, hermano. Sencillito, hermano. O sea, si el pastor Cristian en la serie anterior nos hizo aprender las 9 virtudes del Espíritu, pues vamos a aprender 5, vamos a aprender los 12 también, pues. Los libros históricos, ¿está conmigo? Vamos a aprender. Entonces, estos libros empiezan en el libro de Josué, ¿no es cierto? Acuérdese, termina el Pentateuco, termina la ley de Moisés y se da cumplimiento al sucesor de Moisés. ¿Quién fue? Moisés murió porque Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Quién entró? Esto tú casi estaba. No estaba. No. Sóplale. Josué fue el que entró a la tierra. Yo les mencioné que la mayoría, o casi todos, murieron en esa travesía. Solo entraron 2 hermanos. Uno que era en la mano derecha de Moisés, que se llamaba Josué, y el otro espía que bajo el mando de Moisés fueron ahí a espiar la tierra prometida y dijeron, bueno, esta tierra en verdad hay gigantes, está difícil, los muros son grandes, pero si Dios nos las dio, Dios va a permitir que derrotemos a esos cananitas. Josué y Caleb. Solo 2 entraron. Los libros históricos constituyen la segunda división del Antiguo Testamento, que comienza con Josué y termina con Esther, ¿no es cierto? Se llama históricos porque su contenido predomina la historia del pueblo hebreo, o sea, del pueblo de pacto. Estos libros narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en este país, su florecimiento, su decadencia, pero también su caída. Relata el cautiverio babilónico y la restauración del pueblo a Palestina. No sé, hoy se habla mucho de Palestina, pueblo que quiere ser reconocido como palestinos. Interesante porque justo antes de venir a la iglesia, yo encontré en uno de mis estudios algo que les quiero compartir. El nombre Palestina, para que entremos en contexto. El nombre Palestina tiene sus raíces de una palabra que se llama, súper interesante, hermano, guarda eso en tu mente. Yo me había olvidado de esto y quiero que usted guarde eso en su corazón. El nombre Palestina proviene de una palabra que significa Filistea o pueblo filisteo, Filistea, que también significa Canaán. ¿Identifica la palabra? Canaán, porque antes de los filisteos, ¿quién habitaba en esta tierra? Eran los de Canaán. ¿Quiénes eran los cananitas, los de Canaán? Pues bien,
Acuérdense muy bien que después del diluvio, Noé bajó del arca con sus 3 hijitos. Noé tuvo 3 hijos. ¿Cómo se llamaban, hermanos? Sem, Can y Jafet. Sem, Can y Jafet. Pero en el momento que Moisés, ¿cómo se llama? Que Noé baja del arca, dice que sembró ahí un viñedo, todo, y luego se mandó el viñedo. Claro, se mandó y se emborrachó, dice. ¿Y había una ley que prohibía que un hijo vea la desnudez de su padre? Y el que vio a su padre desnudo, yuchitico, fue Can. Y sobre Can vino una maldición. Noé le dijo: ahora tú serás siervo de Sem y de Jafet. Ponga atención, hermano, sumamente interesante. Todo ese conflicto que vemos entre los palestinos y los pueblos judíos, ay, hermano, eso es de Génesis. Eso es del tiempo que Dios llamó a Abraham. Eso es de muchos años atrás. Para poder entender ese conflicto tenemos que ir a la Biblia. Por eso la Biblia nos enseña todo. Todo, hermano. ¿Quién vio a su padre yuchitico? Can. Desnudito. Can. Cayó una maldición y dijo: ahora sí, tú vas a ser siervo de tus 2 hermanos, de Sem y de Jafet. Ahora era un rebelde. Él se rebeló y dijo: yo siervo, yo para nada. Y este hombre nunca se sujetó a sus hermanos. Entonces tenemos ahí a 3 hijos, 2 que habían recibido la bendición y 1 que había sido maldecido por su propio padre porque tenía que servir. Les invito, vamos un momentito, hermano, así. En Génesis capítulo 9, versículo 22, Génesis capítulo 9, para poder entender, yo hasta traje la Biblia, ahora sí traje la Biblia física para esta serie. Génesis capítulo 9, el versículo 22 al 27. ¿Está conmigo? 22. ¿Qué dice el 22? Y Can, padre ¿de quién era padre? O sea, Canaán era nieto de Noé. Su hijo fue Can. Y Can tuvo un hijo que se llamó Canaán, la tierra de Canaán. O sea, los filisteos, en otras palabras, los palestinos. ¿Eran hijos de quién? De aquel hijo que habían sido maldecido por su papá. Aquel hijo que tendría que ser siervo de Sem y de Jafet. Ponga atención, versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre sus hombros y andaban versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿Qué cosa? Lo que les había dicho. Can había visto a su padre desnudo y dijo: maldito sea Can, siervo de siervos serás o será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Mire qué interesante. Y vivió Noé después de su 350 años y murió como a los pollitos de 950 años. Es tremendo. Hoy se muere a los 100 años y dice: qué joven, ¿no? Joven aquí, hermano. Mire, 900 y pico de años murió Noé. Entonces cayó sobre él este peso, ¿no es cierto? Por haber roto parte de la ley. Ahora es interesante porque cuando leemos la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta de estas 2 corrientes del bien y del mal. Siempre hay 2 senderos, 2 caminos que nos traza, uno al mal y otro al bien. Uno al mal y otro al bien. Tenemos a Caín y ¿está conmigo? Tenemos a Sem y Can. Tenemos a Isaac y Ismael. Tenemos a Jacob y Esaú. 2
corrientes. Una corriente del bien y otra corriente del mal. Una semilla del bien y otra semilla del mal. Es interesante, mi hermano, porque de la descendencia de Can nace un hijo que luego vino a ser un hombre poderosísimo sobre la tierra, llamado Nimrod. Nimrod levantó un imperio llamado Babel. ¿Identifica la palabra? Babel. Ah, claro, la Torre de Babel, se rebelaron contra Dios, querían ser y levantar una torre para llegar al cielo estos hombres, ¿no es cierto? Mire esos hijitos, de ahí viene toda la descendencia de Can, hermano. Ahora, de estos mismos angelitos provienen también los jebuseos, amoreos, filisteos y todo aquel grupo, aquel pueblo que durante toda la historia bíblica se ha levantado contra los descendientes de Sem, o sea, contra Israel. No sé si usted ha escuchado la palabra antisemita. Los antisemitas, ¿qué significa? Son aquellos que se rebelan contra los hijos de Sem, o sea, contra Israel. Son los que muestran su hostilidad a los judíos, o sea, Sem, hijo de Noé, descendencia por la cual miles de años después nacería ¿quién? Jesús. Miles de años después, si usted ve toda la descendencia, la genealogía bíblica, usted se da cuenta, hermano, que Jesús tiene un pasado y ese pasado nos apunta a la corriente o al sendero que es el hijo de Noé, llamado, no Can. Can es el otro sendero, sino de Sem. Qué interesante, ¿no? Me pareció muy interesante eso para comentarles. Para terminar, hermano, porque no habrá tiempo. No voy a terminar hoy. Hoy no voy a terminar la serie, voy a terminar la próxima semana. Estos libros históricos son de gran importancia porque gran parte de la Biblia estuviera incomprensible sin estos 12 libros, ¿no es cierto? El Pentateuco se entiende con los libros históricos, los profetas, los salmos e incluso el Nuevo Testamento. Entonces tenemos 12. Primero Josué, ahí les di una pequeña introducción. Josué fue el siervo de Moisés, ¿no es cierto? Josué, su nombre significa, ¿hay algún Josué aquí hoy? ¿No? ¿Josué? ¿No? El nombre significa Jehová es salvación. En el Pentateuco nos presenta a Josué como el ayudante de Moisés. Era un estratega, ¿está bien la palabra? Era un estratega militar. Mientras Moisés oraba, Josué estaba peleando. Y ahí nos muestra en el relato con la guerra, se dio con los amalecitas, ¿no es cierto? Moisés estaba arriba del monte orando y le dijo a Josué, yo estoy aquí orando, tanto que había pasado tanto tiempo que las manos se le caían, ¿no es cierto? Y Josué fue el que bajó a pelear. Por eso, hermano, se da cuenta, mire cómo es la Biblia maravillosa, se da cuenta. ¿Quién tenía que conquistar Canaán? Josué, pues, guerrero, un hombre que conocía, un hombre experimentado. A pesar de su edad, fue un hombre que Dios utilizó para que el pueblo de Dios pusiera los pies sobre la tierra prometida, la tierra de Canaán. O sea, sabemos entonces que Canaán fue la primera tierra. Luego se dividieron y toda esa tierra llegó a formar los famosos filisteos. Y de los filisteos nace toda la corriente que hoy se levanta contra la simiente de Sem. Más o menos, ¿sí dio para entender un poquito, hermano? Espero que no les haya confundido. 12 libros y con eso termino. Vamos, Josué. Luego viene un libro que es considerado es un libro triste. Después de la victoria vino la desobediencia. Y Dios levanta a gobernantes, a líderes, ¿no es cierto?, para librar a su pueblo de la opresión, llamado jueces. No eran jueces civiles así que dictaban leyes, eran gobernantes, eran líderes, jueces. Y ahí aparece la primera mujer, Ruth. ¿Quién fue Ruth?
¿De dónde era Ruth? No era judía. Ruth era moabita. Ahí nos muestra que Cristo, que el Señor vino. Por eso todo el Antiguo Testamento es muestra de lo que habría de venir a través de Jesucristo. Él no vino para un pueblo selecto, Él vino para todos, ¿no? Por eso Él no murió por un puñado de personas, murió por todos, por todos. Por eso ya no hay judío, griego, esclavo, libre, ecuatoriano, colombiano, brasilero, argentino. Bueno, argentinos dejemos ahí a un ladito. No hay. Todos somos uno en Cristo. Cristo. En los cielos no habrá, es que yo soy argentino, yo soy de la samba brasilera o yo soy del pasillo ecuatoriano. Todos somos uno en Cristo. En Cristo. Eso nos enseña el libro de Ruth. Luego viene el libro de la monarquía. Así para terminar. De la monarquía. Es un ratito, hermano. No es Reyes. Aquí viene el libro de la monarquía. Empieza, ok, perfecto. Empieza con el primer, ¿cómo le llaman? Profeta, sí. El primer que Dios levantó para ungir a dos reyes. ¿Quién ungió a David y a Saúl? Samuel. Entonces tenemos la primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de... Póngase de acuerdo, hermano. Primero es Samuel. Ya me están haciendo confundir. Segundo es primera y segunda de Reyes. Luego tenemos primera y segunda de Crónicas. Son 6 libros considerados la monarquía, que hace parte de los libros históricos. Y ahí viene 2 considerados los reformadores en ese tiempo. Reformadores. El uno era copero del rey, que animó al pueblo cuando a través del rey Ciro regresaron a Jerusalén a levantar las murallas, a edificar sus casas y a construir el templo. Ese se llamó Nehemías. Y al lado de Nehemías teníamos al pastor Esdras. El pastor Esdras, yo digo pastor, pero no era pastor, era el escriba. El escriba no, era el que conocía la palabra de Dios. El que instruyó al pueblo a arrepentirse a través de lo que ellos se habían olvidado. Y Esdras le recordó cuán lejos habían caído y de que el pueblo cayó en arrepentimiento y hubo un gran avivamiento. Este fue Esdras. Y termina los libros históricos con, ahí sin la otra mujer, Esther. ¿Quién fue Esther? Esther, la palabra Esther, ¿hay alguna Esther aquí? No hay. Significa estrella. Esther significa, es un nombre, a pesar de que Esther no era un nombre judío, era un nombre persa, porque ella fue esposa del rey persa llamado Asuero, ¿verdad? Su nombre en verdad se llamaba Adasa, no era Esther. Esther porque fue en el tiempo del imperio persa, por eso tiene Esther en la Biblia. Pero su nombre judío era Adasa, que significa dulzura, significa belleza. Dice que Esther tenía una belleza, o sea, mis universos no llegaban ni a los tobillos a la Esther, ¿no, verdad? Y ninguna otra, ¿no? Entonces Esther, belleza. Su nombre fue cambiado por Mirto. Mirto es una planta, la planta de arrayán, ¿no? Que su significado es también estrella, ¿no es cierto? Estrella guapa, radiaba belleza esta mujer. Amén. 12 libros de los históricos y 5 libros de los Pentateucos. Y luego tenemos 5 libros más llamados poéticos. Eso vamos a ver la semana que viene. Y 17 llamados proféticos. 5, 12, 5, 17. 5, 12, 5, 17 suman 39 libros del canon inspirado por Dios que usted tiene ahí en sus manos. Que Dios les bendiga, hermanos. Pónganse sobre sus pies.